Hoy estamos haciendo todo un poco diferente. No, era broma lo de para ver si estabais atentos. Es porque, como habréis recibido en las comunicaciones, y si no recibes las comunicaciones, hablar con este señor que se va a sentar ahora en el banco, para que te lleguen por el teléfono, y también estaba en el boletín de la iglesia, ese que muchos no leéis, que hoy tenemos una reunión informativa cuando termine el culto, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo todo un poquito más ágil de lo habitual, para que nos dé tiempo a poder ver lo que tenemos que tratar luego, ¿vale? Luego explicaremos con más detalle de qué trata esto, pero mientras tanto vamos a meditar y a reflexionar en la palabra del Señor, ¿vale? Que va un poco orientado también a la reunión que vamos a ver luego, ¿vale? He hecho trampa, como sabía lo que iba a ver, pues he preparado una predicación que tiene un poco que ver con esto. Pero no obstante, no deja de ser bueno lo que vamos a compartir y espero que te sea de inspiración, ¿vale? No es para que nadie se sienta mal, sino que tal vez para que reflexiones, pienses y a lo mejor pues el Espíritu Santo te haga así en tu mente o en tu corazón y pueda también cambiar nuestro rumbo siempre a mejor. Pero antes te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento, ¿vale? Señor, porque mis palabras son torpes, Señor, y no valen para nada. Es tu palabra la que nos da vida, es tu palabra la que nos enseña, es tu palabra la que nos llena, Señor, y la que tiene el verdadero poder para cambiar lo que tiene que ser cambiado en cada uno de nosotros, y me incluyo el primero. Por eso, en este momento, nos disponemos a escucharte. Señor, te ruego que cada una de las personas que estamos aquí, gracias a tu Espíritu Santo, dejemos un momento fuera todo lo que tenemos en la cabeza. También las preocupaciones que tenemos en el corazón. Y nos dispongamos para escucharte igual que María escuchaba a Jesús cuando estaba en casa y estaba siendo instruida por el Maestro. Por eso te rogamos, instrúyenos, háblanos, porque necesitamos escucharte. En tu bendito nombre, amén. Abrid vuestras Biblias, hoy vamos a empezar directamente en el texto, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Es una historia que seguro que habéis oído un montón de veces. Y si no la has oído ninguna vez, pues esta va a ser la primera. Siempre hay una primera vez para todo. Y es una historia que en el capítulo 25, versículo 14, me podéis poner ya la presentación, ¿vale? Y me acompañáis con los versículos. Es la historia de los talentos, ¿vale? En la versión de la palabra es parábola del capital y los intereses. Bueno, no importa cuál sea el título, porque los rollos originales que escribió el evangelista Mateo no tenían títulos, no tenía capítulos ni versículos, es algo que hemos añadido después para encontrar más fácilmente los textos que queremos leer. Pero lo importante es el contenido, que es lo que vamos a leer ahora. Yo lo voy a leer en mi querida versión de la palabra, lo siento, es mi favorita, es la que a mí me gusta, tú puedes tener la tuya y es igualmente buena, porque viene a decir lo mismo, ¿vale? Simplemente, por si ves que hay diferencia, es por ese motivo. Y si no, lo puedes seguir ahí en la pantalla. Así que, Paco, por favor, ¿me ayudas con los primeros versículos? Vamos hacia allá, ¿vale? Dice así, versículo 14. Igualmente, el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje reunió a sus criados y les confió la administración de sus negocios. A cada cual, de acuerdo con su capacidad, le confió una cantidad de dinero. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Luego emprendió su viaje. El que había recibido 5 talentos negoció con su capital y lo duplicó. El que había recibido 2 talentos hizo lo mismo y también duplicó su capital. En cambio, el que solamente había recibido un talento tomó el dinero del amo, hizo un hoyo en el suelo y lo enterró. Al cabo de mucho tiempo, regresó el amo y se puso a hacer cuentas con sus criados. Llegó el que había recibido los 5 talentos y presentándole otros 5, le dijo: Señor, tú me entregaste 5 talentos, mira, he logrado duplicarlos. El amo le contestó: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel. Y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Llegó después el que había recibido 2 talentos. Y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos. Mira, he logrado duplicarlos. El amo le dijo: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel. Y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Exactamente igual que al hermano 5 talentos, ¿vale? Entra y participa en mi propia alegría. Por último, llegó el que solamente había recibido 1 talento. Y dijo:
Señor, yo sabía que eres hombre duro, que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu dinero bajo tierra. Aquí lo tienes. El amo le contestó: administrador malo y holgazán, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco? Así a mi regreso yo habría recibido el capital más los intereses. Quitadle pues la parte que le confíe y entregársela al que tiene 10 partes, porque a todo el que tiene aún se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará. Y a este criado inútil arrojadlo fuera a la oscuridad, así llorará y le rechinarán los dientes. Hasta aquí la palabra del Señor. Un texto, como decía, que seguramente todos conocemos, hemos leído alguna vez, y si no, vamos a explicarlo brevemente ahora. Porque en esta historia lo que estamos viendo es un hombre que es dueño de algún tipo de negocio y se tiene que ir de viaje, y lo que hace es reparte talentos entre sus trabajadores para que los pusieran a producir. Talento. ¿Qué es esto de un talento que estamos viendo en esta historia? Bien, en la época de Jesús, el talento era una unidad de peso. Una unidad de peso. Y también era un equivalente monetario de gran valor. Me gusta mucho porque si leéis la traducción BLB, la Biblia en lenguaje básico, no dice talentos. Dice: a uno le dio 5.000 monedas, a otro le dio 2.000 monedas y a otro le dio 1.000 monedas. Ahora convierte las monedas en euros. Es una cantidad importante, ¿verdad? Es para que te hagas a la idea de lo que estaba recibiendo cada uno de los trabajadores. Y es que, trasladándolo al momento histórico en el que está escrito, aunque el valor y peso del talento varía según las fuentes, ¿vale?, se estima simplemente como una cantidad muy grande de dinero, muy grande. La mayoría coinciden en que equivalía a aproximadamente 6.000 denarios. Y tú me dirás, ¿y qué son 6.000 denarios? Para que te hagas una idea, es la cantidad que un obrero ganaba en unos 20 años de trabajo. 20 años de trabajo, era mucho dinero, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de 5 talentos, estamos hablando de una suma importante. 2 talentos también es una cantidad importante, y un solo talento ya era una cantidad importante. Por lo tanto, lo que este señor de la historia está depositando en manos de sus obreros, simplemente es para que se entienda que se estima como algo muy valioso. Era algo muy valioso, no era peccata minuta lo que estaban recibiendo estos trabajadores. Entonces, el buen uso de esos talentos que el Señor estaba entregando significa, perdón, se me había olvidado poner la ilustración, significa que el buen uso de esos talentos podía traer un beneficio muy, muy bueno, pero si no era usado, pues las pérdidas podían ser muy importantes. Así que esos obreros, esos trabajadores, tenían que ser hábiles, tenían que ser astutos para poner ese dinero en funcionamiento y producir más beneficio para el Señor que se lo había confiado. Hay que aclarar, obviamente, que esta historia no es real, no es literal, es una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia que Jesús se inventaba para poder enseñar de forma sencilla una verdad espiritual referente al reino de Dios. Eso no significa que tenga menos valor. Cuando Jesús hablaba de esta forma, todos los elementos de la parábola tenían mucha intencionalidad. Es decir, todo estaba puesto en esa historia con un porqué y tiene un significado, ¿vale? Jesús era muy listo y muy hábil a la hora de traducir lo que quería enseñar de una forma sencilla para que la gente que le escuchase pudiera entenderlo. Y por lo tanto, en esta historia, todos los elementos tienen algún significado. Voy a ir al que más preguntas no vamos a hacer, porque está claro que el Señor de la historia es Dios y los obreros somos nosotros, los que estamos sirviéndole a Él. Pero dentro del contexto cristiano, lo primero que vamos a pensar es ¿qué son los talentos? ¿Vale? ¿Qué son esos talentos? Y lo primero que nos viene a la cabeza, por el bagaje que tenemos todos, es los dones del Espíritu. ¿Vale? Para quien se esté preguntando esto, ya lo vimos en un estudio, pero de un repaso rápido, los dones del Espíritu son unos regalos que nos hace el Espíritu Santo, que vienen en diferentes pasajes del Nuevo Testamento y nos explica que todos los creyentes tenemos algún don. ¿Vale? No hay un texto único que nos da una especie de lista o compendio completo, sino que en 4 textos diferentes del Nuevo Testamento, los autores dicen que hay dones que son otorgados a la iglesia. Cuando dimos ese estudio, si os acordáis,
llegamos a la conclusión de varias verdades espirituales. La primera, todos los creyentes tenemos al menos un don, ¿vale? La segunda, es el Espíritu el que los da en función de lo que Él considera, ¿vale? Está bien que se los pidamos y que anhelemos tener más dones o dones mejores, como dice el propio Pablo, pero es el Espíritu en su infinita sabiduría y gracia que los otorga como Él considera y a quien Él considera. Y por último, tengo dos más. Otra más, aunque los tengamos, nuestra tarea es descubrir cuál es nuestro don. Porque no es como, lo recibiste, te ha tocado en un papelito, no va así. En el momento que tú entregas tu vida a Jesús y el Espíritu Santo viene a tu vida, ya te está regalando un don. Pero no sabes cuál es. Lo descubrirás trabajando, poniéndolo en práctica, ¿vale? Y por último, ahora sí de verdad, de la definitiva. Los dones sirven para el beneficio y edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, ¿vale? Estas son las cosas que aprendimos. Pero, como una parábola, una metáfora, también tiene cierta interpretación, podríamos decir también que esos talentos que el Señor otorga en la historia de los obreros pueden ser tus habilidades y capacidades naturales, ¿vale? Tus habilidades y capacidades naturales. Y a lo mejor me dices, ¿pero qué diferencia hay entre un talento natural, una capacidad natural y un don del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia? Es que es cierto que tienen muchas cosas en común, ¿vale? Se parecen en algunas cosas. Por ejemplo, ambos en realidad son regalos de Dios. Si tú tienes una capacidad natural, algo que se te da bien hacer, es porque Dios te ha hecho así, con esa capacidad. Por lo tanto, ambos son un regalo de Dios. Ambos incrementan su efectividad con el uso. Cuanto más los usas, más los perfeccionas y más produce, ¿vale? Y además, en ambos casos, su buen uso, voy a añadir esa coletilla, su buen uso beneficia a los demás. Siempre se pueden utilizar en ambos casos de forma egoísta, pero ese no es el propósito para el que fueron diseñados, me atrevo a decir, los dones del Espíritu, ni tampoco sería el mejor uso de tus capacidades naturales. Sí, las puedes utilizar para tu propio beneficio, pero oye, qué bien sienta cuando puedes hacer algo por los demás. Algo que a lo mejor a alguien no se le da bien, yo te lo soluciono, no te preocupes. Y sirves a los demás y les puedes ayudar. Hay algo que es muy bueno en ello, ¿no? Pero la habilidad o talento natural es el fruto de tu genética y del ambiente en el que has sido educado y en el que has crecido. Y normalmente lo vas a poner en uso en el ámbito de tu profesión o de tu pasatiempo también, me atrevería a decir, ¿vale? Es normalmente donde vas a utilizar tus capacidades naturales, tus habilidades, ¿vale? También los puedes utilizar dentro de la iglesia, por supuesto, pero normalmente cuando algo se te da bien, pues trabajarás de eso que se te da bien o en tu tiempo libre harás eso que se te da bien. ¿Cierto o no es cierto? ¿Vale? Muy bien. Mientras que el don de Dios es una capacidad y añado también una responsabilidad que el Espíritu nos da a los creyentes y que colabora en la expansión del Evangelio de Cristo de forma sobrenatural. Va más allá de tus capacidades naturales, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, los talentos de la historia, como hemos dicho, pues podemos decir que serían los dones que el Espíritu te ha dado, pueden ser también tus habilidades y tus capacidades, y añado más, pueden ser también las oportunidades que Dios te da en la vida, pueden ser también tus recursos materiales, puede ser también tu tiempo. En definitiva, los talentos de esta historia que hemos visto representan todo lo que Dios ha puesto en tu mano, todo lo que está en tu mano. Y esto es importante, porque muchas veces tendemos a pensar que esas habilidades que tenemos, eso que hago tan bien, eso es lo que soy tan bueno, es porque me lo he ganado. O porque yo lo valgo, como dice L'Oreal, ¿no? Porque yo lo valgo. No. Cuando pensamos de esta manera, estamos cayendo en un error, hermano y hermana. Dice la palabra de Dios en Romanos 11:36, ciertamente todas las cosas son de Él y por Él y para Él. Dilo conmigo, todas las cosas son de Él y por Él y para Él. Y cuando dice todas, es todas. No dice algunas cosas o ciertas cosas. No. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Cuando nos estamos atribuyendo el mérito de nuestros propios logros, estamos quitándole a Dios el crédito que Él se merece. Estamos quitándole su gloria también, me atrevería a decir. Le estamos quitando el reconocimiento por lo que Él nos ha dado. Porque todo lo que tenemos, todo, desde tus habilidades, tus capacidades, tus recursos, tu tiempo, tus oportunidades, todo te lo ha dado Dios.
Por lo tanto, no somos poseedores de todas esas cosas, somos administradores de las mismas. Es distinto. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que se te da muy bien hacer algo. Se te da tan bien hacer algo que además eres maestro en esa habilidad, en esa profesión, vamos a llamarlo. Puedes enseñar a otras personas eso que a ti se te da tan bien. Imagínate, por ejemplo, que eres, pues como Teresa, profesor de música, ¿vale? Y puedes enseñar a otras personas que aprendan la música, a contar los tiempos, las armonías, el arte de combinar los sonidos con el tiempo, es la definición de la música, ¿vale? Da igual lo que se te ocurra, pero tienes un alumno al que tú le enseñas, no solo le enseñas, sino le que provees las herramientas necesarias para que él desempeñe también esa función y llega a ser tan bueno que es mundialmente reconocido. Se convierte en un portento, tu alumno, ¿vale? Y el día de mañana le hacen una entrevista y le dicen, ¿cómo llegaste a ser tan bueno en eso que estás haciendo? Y el alumno dice, me labré mi camino con mi propio esfuerzo. Yo me hice a mí mismo, ¿vale? Es que soy muy bueno. Y no te menciona para nada. ¿Cómo te sentirías? Hombre, por lo menos dirías, creo que algo tengo que ver yo en eso que ha logrado este alumno mío. Algo tendré que ver, digo yo. ¿Vale? Entonces, algo parecido es lo que ocurre con Dios. Cuando nosotros tenemos un talento, un don, una capacidad natural, lo que sea, y no reconocemos que es suyo, que no viene de Él, le estamos quitando el reconocimiento que Él debería tener. Si soy así es porque Dios me hizo así. Si sé esto es porque Dios me instruyó en esto. Si puedo hacer esto es porque Dios me dio la oportunidad de hacerlo. No es que tú seas muy listo, muy lista o tengas muchas habilidades, que también hay una parte que nos corresponde a nosotros, pero demos siempre el crédito a aquel que lo merece. Porque si no fuera por Él, no tendríamos esas oportunidades, no tendríamos esas habilidades, no tendríamos esas capacidades. ¿Me entiendes? Quiero que pienses que además, según vemos en esta historia, Dios ha depositado en nosotros, con esos talentos, más que habilidades o capacidades. No se trata solo de eso. Lo he mencionado antes. Ha depositado en nosotros una responsabilidad. Una responsabilidad. Cuando vemos la historia, vemos que cuál es el reproche que tiene el amo de la historia hacia el, lo voy a llamar así, el hermano un talento. Que no fue responsable con lo que se le había dado. A los otros dos les dice, buen siervo y fiel, ¿cómo dice exactamente? Sí, os lo sabéis en la versión Reina Valera. Dice, está muy bien, has sido administrador honrado y fiel. Y como has sido fiel en lo poco, te daré mucho más. ¿Vale? Es que todos lo sabemos la Reina Valera de pe a pa, ¿verdad? Bien, esto nos da a entender que tenemos una responsabilidad. Mejor dicho, tenemos dos responsabilidades, o una responsabilidad que es doble. La primera responsabilidad que tenemos con lo que Dios nos ha dado es para con la iglesia. Dice Efesios 4:12, que Él capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo. ¿Quién construye el cuerpo de Cristo? ¿Lo hace Dios? ¿Lo hace el Espíritu Santo? ¿Lo hace Jesús? Los creyentes. Es nuestra responsabilidad la de edificar el cuerpo de Cristo. Y además, como hemos dicho antes, Él nos da las oportunidades y las herramientas. Capacita así a los creyentes. Nos capacita a todos para que podamos hacer lo que debemos hacer con la responsabilidad que se nos ha dado. Y hay responsabilidades de muchos tipos. Hay algunas responsabilidades que son, vamos a llamar, generales y otras que son más concretas. Vamos a ver, por ejemplo, concretas serían esa que a ti se te da muy bien hacer. Si tú tienes una capacidad, un talento, un don que Dios te ha dado, que te das cuenta que no todo el mundo puede hacerlo como tú, entonces esa es tu responsabilidad. Solo tú puedes hacer eso. ¿Vale? Imaginaos, yo qué sé, a mí no se me da bien, pues, a lo mejor salir al frente y hablar con la gente de la calle. A veces me da vergüenza. ¿Vale? Y no significa que no deba hacerlo. Porque tenemos como responsabilidad general, todos, la de anunciar el Evangelio. Pero si tú tienes como Fabiola, por ejemplo, un don de Dios para hablar a las personas de una forma sobrenatural, con un denuedo, con una capacidad, y que Dios quita todo temor, toda vergüenza, y llegas al corazón de las personas, es tu responsabilidad hacer eso más todavía. ¿Vale?
y aplícalo a cualquier área que tú te imagines. Pero es cierto que aparte de que tengas algunas responsabilidades muy concretas, todos tenemos responsabilidades comunes. Tenemos la responsabilidad de orar los unos por los otros, porque así lo enseña la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de animarnos los unos a los otros. Tenemos también la responsabilidad de compartir con otros el evangelio, aunque creamos que no se nos da bien, y me pongo el primero, ¿vale? Pero tenemos también la responsabilidad de dar nuestros recursos para el mantenimiento de la iglesia, ¿vale? Esto no es algo que tengan que hacer unos pocos. También tenemos la responsabilidad de participar en la comunión los unos con los otros. Esto no es algo que también se hace en unas reuniones para que vengan unos pocos elegidos. No, es para que todos participemos de la comunión del cuerpo de Cristo, porque así lo quiere Jesús. Él dijo que estéis unidos como yo estoy unido con el Padre, ¿vale? Porque, mira, ante todo lo que tenemos que saber es que tenemos también una responsabilidad con el mundo. Perdón, esta se me olvidó ponerla antes. Una responsabilidad con el mundo. La responsabilidad que tenemos con el mundo es la de mostrar el amor y la misericordia de Jesús a las personas que no le conocen. Y eso es una responsabilidad para nosotros. El mundo no sabe lo que es el amor. No lo sabe. Tiene una idea distorsionada de lo que es el amor. El amor verdadero es el que Cristo mostró para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer eso mismo con el mundo. Tenemos la responsabilidad de hablar a esas personas de Jesús para salvación y no para condenación. Los cristianos somos muy buenos jueces, pero a veces la misericordia se nos olvida. Cuando las cosas no son como nosotros consideramos que tenían que ser, se nos da muy bien meter hachazos en vez de mostrar misericordia, como hacía Jesús. También tenemos la responsabilidad, si me lo permites, de mantener un buen testimonio en medio de la comunidad en la que estemos. Y no hablo de esta, hablo de la de ahí afuera. ¿Vale? Cuando estemos con los compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con el entorno en el que tú te estés moviendo, no lo sé, tienes la responsabilidad de mostrar un testimonio vivo y eficaz, porque tú y yo, hermano y hermana, estamos reflejando a Jesús. ¿Qué Jesús estamos reflejando? ¿Cuál es el Jesús que está viendo la gente a través de nosotros? Y no es para que digan, oye, qué bueno eres. Oye, es que eres una persona maravillosa. No se trata de eso, sino para que Jesús sea glorificado a través de ti. Ese es el propósito, de que mantengamos un testimonio cristiano fiel y verdadero, para que Jesús sea glorificado en nosotros. Y sobre todo, tenemos la responsabilidad de que todo lo que hagamos, como dice la palabra, lo hagamos con amor. Y lo está diciendo Pablo, da igual lo bien que se te dé hacer algo, da igual lo bueno que seas en esto o aquello, da igual hasta el don que tengas, porque si no lo empleas con amor, está vacío, no sirve para nada. Pablo lo explica con un ejemplo, dice, es como una campana que retañe, que hace ruido. ¿Y el ruido para qué sirve? Para nada, para molestar. El amor es lo que tiene que mover todo lo que hagamos. Desde venir a la iglesia hasta relacionarnos con nuestros hermanos, pagar nuestros impuestos, emplear nuestro tiempo libre, lo tenemos que hacer todo con amor, como Cristo nos enseñó. El amor va a ser lo que marque la diferencia cuando nuestros talentos sean puestos en juego. Eso es lo que va a marcar la diferencia. En la historia, los dos primeros obreros pusieron en juego sus talentos con la intención de producir más beneficios, sí. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque amaban a su Señor y amaban la obra que les había encomendado. Por eso los pusieron en juego. No era porque dijeran, venga, a ver cuánto voy a producir, a ver qué bueno soy poniendo. No, ellos amaban a su Señor. Amaban la obra en la que estaban trabajando. Y por eso dijeron, voy a producir más fruto para mi Señor. Voy a producir más fruto para mi Señor. Si los ponemos al servicio con este amor, los talentos solo pueden hacer una cosa, producir más fruto, crecer. Mira, y no lo dice solo esta historia. Bueno, hemos visto que en el versículo 25 hay una frase que me encanta. Dice, como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Esto es un principio que además a nosotros en el ministerio nos gusta aplicar. Si en lo poco que hacemos mostramos fidelidad, mostramos amor y producimos más, entonces toma, más cosas. Hasta donde el Señor te lleve, yo no lo sé, pero nuestro propósito es el de impulsar a las personas hacia aquello a lo que Dios las está llevando. Pero es que hay más todavía. Mira, Jesús lo repite en Lucas 6:38 de una manera diferente. Dice, dad y Dios os dará. Palabras de Jesús. Él llenará hasta los bordes y hará que rebose vuestra bolsa.
os medirá con la misma medida con que vosotros midáis a los demás. Y a lo mejor, si lo coges superficialmente, dices, bueno, estamos hablando de dinero, ¿no? Pastor, que te estás yendo por la línea de la prosperidad, cuidadito. No, no va de eso. Porque de lo que está hablando aquí Jesús es lo que hemos dicho antes, de todo lo que está en tu mano, de todo lo que hacemos para el Señor. Porque el beneficio principal y lo que siempre busca Dios en todo lo que hace, a la hora de poner nuestros dones al servicio del Señor, o a la hora de todo lo que haga, lo que siempre le ha gustado a Dios es que haya gozo. Gozo. Si me permitís la expresión, perdón, me pongo nervioso, y no lo digo con irreverencia, Dios es un disfrutón. Le encanta disfrutar. Él todo lo hace para compartir su gozo y su alegría en todo lo que hace y con todo aquel que esté con él. Es su propósito. Y todo lo que hace es para que haya gozo. Fijaos en la historia. ¿Qué ocurre con el hermano 5 talentos y con el hermano 2 talentos cuando vuelven y él recibe el beneficio del trabajo que ellos han hecho? Primero, reconocimiento, y luego, vente para la fiesta. Entra al gozo de tu Señor, dice en Reina Valera. ¿Ves cómo también me lo sé de memoria? Pero en esta, como dice, porque me gusta como lo dice, entra y participa en mi propia alegría. Dice en la traducción de la palabra. Entra y participa en mi propia alegría. Esto se entiende que tenía una fiesta preparada para celebrar los resultados de sus obreros. Y él lo que quiere es que entremos en esa fiesta. Es lo que quiere. No le gusta estar el Señor enfadado con nosotros porque fuimos cobardes y porque no pusimos en marcha nuestros dones. El Señor de la historia se alegra, se complace en el fruto que traen los obreros. Porque ese fruto, escúchame bien, produce un impacto interno. Vidas transformadas, fruto que permanece, cristianos que dan la gloria a Dios con todo lo que están haciendo. Eso es para siempre, eso es eterno. Sin embargo, tenemos al hermano un talento. ¿Qué ocurre con el hermano un talento cuando llega y enseña lo que ha hecho? La parábola también nos explica las consecuencias de no usar o de no usar correctamente el don, las capacidades, el talento, el tiempo que Dios te ha dado. Y es la pérdida. Hay pérdida cuando no lo estamos haciendo así. El obrero que escondió su talento no se movió por amor. Hemos dicho que el hermano 5 talentos y el hermano 2 talentos pusieron en marcha esos talentos porque amaban al Señor y a su obra. Alguien que lo esconde no es movido por amor, sino por el miedo. Le movió el miedo. Tuve temor, dice el texto. Tuve temor y lo escondí. El miedo nos resta. El miedo siempre resta. Nos quita lo que tenemos. El talento que recibió el obrero le fue quitado. Y el resultado para él fue una vida estéril y sin fruto. ¿Es eso lo que tú quieres? Yo no lo quiero. Yo no quiero una vida estéril sin fruto. Yo quiero una vida que produce más fruto, que bendiga a los demás. Pero es que además, el gozo del Señor también le fue quitado. No entró en la fiesta. Echadlo fuera, dice. Y cuidado, porque además, fijaos que dice, cuando dice arrojadlo fuera a la oscuridad, esto me imagino que los diferentes teólogos tendrán diferentes interpretaciones, pero yo, que mi palabra no es ley, ¿vale?, me atrevería a decir que hasta perdió la salvación. Echado fuera en la oscuridad, donde le van a, como dice, allí llorará y le rechinarán los dientes. Y esas palabras las suele utilizar el Señor cuando habla de aquellos que no recibieron la salvación, que quedaron fuera del reino. Así que cuidado. La pasividad y el miedo son enemigos de nuestra misión. Son enemigos. Y ahora voy a terminar ya, porque hemos llegado a la hora de ir terminando. Me gustaría que reflexionaras un momento. Que tuviéramos un momento de reflexión. Y que te preguntaras lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué te ha dado Dios? Todos tenemos algo que nos ha dado Dios. A lo mejor ya sabes qué es eso que Dios te ha dado. ¿Cuál es el don que te ha dado? O tal vez no lo sepas o no hayas reflexionado en esto. Hazlo ahora. Ten un momento de quietud y recogimiento y piensa. Cierra los ojos si quieres para no distraerte. Pero me gustaría que pensaras, a lo mejor no sabes cuál es el don que Dios te ha dado, pero te aseguro que sí sabes aquellas cosas que se te da bien hacer. ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué capacidades tienes? ¿En qué eres habilidoso? ¿En qué produces resultados buenos cuando te pones en marcha? Tal vez puedes pensar también en los recursos materiales que tienes, que es aquello que está en tu mano de forma física, y no hablo solo de dinero, de todo en general. O tal vez
tienes que pensar en tu tiempo. ¿Cuál es el tiempo del que dispones? ¿Y cómo lo estás empleando? ¿O qué oportunidades se me presentan delante? Todos los días, todas las semanas, no lo sé. Pero hay oportunidades que pasan por delante y a veces las dejamos pasar. Y una vez que estés pensando en eso, ya has localizado algo dentro de tu cabeza, me gustaría que te preguntaras, ¿qué estoy haciendo con esos talentos? ¿Qué estoy haciendo con esos dones, con esas capacidades, con esos talentos, con esos recursos, con ese tiempo, con esas oportunidades? ¿Estoy usándolos y los estoy aprovechando? ¿O están cogiendo polvo en un cajón? Los he enterrado, como hizo el hermano de un talento. ¿Estoy sirviendo en la iglesia, en la calle, en mi entorno, en mi vecindario, glorificando a Dios con lo que sé, con lo que tengo, con lo que puedo hacer? ¿Estoy bendiciendo a otros o solo vengo a recibir? No me muevo y prefiero que los demás actúen por mí. ¿Mis talentos alcanzan también a los que no creen en Jesús? ¿O prefiero estar escondido dentro de la seguridad de mi casa, de mi iglesia, de mis conocidos? ¿Estás alcanzando a otros con Jesús, con tus talentos? Piensa en ello un momentito. Y que el Señor te ilumine también, porque simplemente quiero animarte a que pongas en acción lo que tienes. A que no te quedes parado, no te quedes parada. Y seguro que tienes algo, aunque te parezca poco. A veces nos hacemos de menos a nosotros mismos. Digo, es que yo no sé hacer bien nada, es que yo tengo poco. Lo poco que tienes es mucho en manos del Señor. Lo poco que sepas hacer o que consideres que sepas hacer, o lo poco que tengas. Fijaos que valió mucho más la ofrenda de la viuda, que solo dio una moneda, a todo lo que dio el fariseo, porque la ofrenda de la viuda la hizo con amor. Y hemos dicho que el amor es realmente lo que nos tiene que mover. Recuerda que los talentos no son para guardarlos, no son para que los escondas por miedo, sino para que produzcan multiplicación. Producen más cuando son puestos en marcha. Queremos una iglesia llena de gente. Veo muchos huecos en los bancos. A mí me gustaría que estuvieran llenos. Yo no sé a ti, estoy seguro que a la mayoría de vosotros también. Pues entonces, pon tus talentos en juego. Yo tengo que poner los míos, pero esto no depende de mí como pastor. Depende de una comunidad que está formada por todos nosotros. Queremos una iglesia que tenga recursos, que sea próspera, que sirva a la comunidad de este barrio en la que estamos puestos. Usa tus talentos para ello. Ponte al servicio de la iglesia para que podamos alcanzar a las personas que lo necesitan. Hay gente que tiene necesidades de toda clase allá afuera y a lo mejor no estamos llegando a ellos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos moviendo o no nos estamos moviendo? Queremos una iglesia que tenga ministerios eficientes, como vamos a hablar luego, que sirvan a los demás, que alcancen a las personas que lo necesitan. Pon tus talentos al servicio de Dios. Ponte al servicio de Dios para que puedas bendecir a otros, para que otras personas puedan beneficiarse espiritualmente, para que esto no sea simplemente un club social, sino que sea un hospital de almas, donde la gente venga con sus necesidades y encuentre el reposo, el refugio, la necesidad que ellos tengan, que pueda ser suplida y ayudada por nosotros. Claro que Dios está haciendo su parte, pero si nosotros nos ponemos a su servicio, vamos a hacer mucho más y vamos a alcanzar mucho más. Cierra tus ojos un momento y pídele al Señor que te muestre esto. Padre Santo, yo te doy gracias por cada persona que está aquí y todos aquellos que puedan escuchar este mensaje. Señor, te rogamos que ilumine nuestro corazón para que tú nos hagas ver y entender todo lo que tú nos has dado. Porque tú no eres un Dios escaso, tú eres un Dios abundante y repartes con abundancia. Porque quieres, Señor, que nosotros produzcamos fruto para ti, para tu gloria y para tu reino, Señor. Pon en nosotros el deseo de poder poner todos esos talentos a tu servicio, para que tu reino, que ya está aquí en la tierra, se extienda más y más, para que los que están perdidos sean encontrados, para que los que caminan en oscuridad sean iluminados, para que aquellos que andan en pecado se arrepientan y te reconozcan a ti como el único Señor y Salvador. Señor, y hay un texto que dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán, pero yo no quiero que las piedras hablen. Yo creo en una iglesia, Señor, que es capaz, que es rica en dones, Señor, y que se mueve para poder alcanzar a todos aquellos que lo necesitan, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia viva, eficaz,
que está conectada, Señor, a la cabeza que es Cristo, que dependemos de ti completamente, Señor, y que es rica en dones porque el Espíritu Santo los reparte para su edificación y para su gloria. Ayúdanos a crecer de esta manera y poder bendecir a aquellos que necesitan ser bendecidos. En tu bendito nombre de Jesús. Amén. Así que recuerda, hermano, sirve con fidelidad. Sirve con fidelidad. No solo aquí en la iglesia, sino también en el mundo, porque hagas lo que hagas, es para la gloria de Dios. Que el Señor os bendiga.